Muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo nuevo de Por si te lo perdiste. A continuación te contaré todos los lanzamientos nuevos que hubieron en esta semana para realidad virtual, los parches que han sacado para nuestro juego favorito, veremos un tráiler del nuevo shooter táctico que quiere destronar a Onward y un montón de anuncios, entre ellos una gran sorpresa para los amantes del terror. Pero antes, como ya va siendo costumbre, quiero deciros que tenéis a vuestra disposición una web que he creado con prácticamente todos los juegos de MetaQuest, con un 20% de descuento hasta el 31 de diciembre. Además de también poder comprarte algún visor nuevo y llevarte 60 euros para la tienda de Meta. Con cada compra que hagan desde aquí, ustedes se llevan un descuento y a mí me ayudan con el afiliado de Meta. La página es juegosquestbaratos.com y la tienes en la descripción, que además les recomiendo que la visiten pues más o menos al día, porque estamos cambiando un montón de cosas, añadiendo contenido, añadiendo filtros, cambiando la estética, y es posible que cuando la visites hoy, mañana será diferente. Señores, me dejo de historias y empezamos. Estate atento por si te lo perdiste. Esta semana hemos tenido muchos lanzamientos de todo tipo, como por ejemplo este House of Da Vinci, un juego de género puzzle donde tendremos que resolver acertijos en el mundo de Leonardo. Aquí serás el aprendiz de Da Vinci que has descubierto que ha desaparecido e intentas descubrir qué ha pasado. Como curiosidad tiene, muchos de sus desafíos están inspirados en inventos reales de Da Vinci, así como lugares que aparecen en sus dibujos originales. El juego se ha lanzado para MetaQuest y PC VR. Seguimos con el lanzamiento de un juego estilo Party, el Song Beer, un juego creado por las mentes de detrás del famosísimo Guitar Hero, donde seguimos estando en el género musical pero cambiamos los instrumentos por nuestra propia voz. El juego cuenta con 33 canciones de lanzamiento de diversos géneros y diferentes niveles de dificultad. Además, destaca en su sencillez a la hora de jugar, ya que usa el micrófono del propio visor y no hay que estar haciendo nada más que ponértelo y dar lo mejor de ti. Este salió para MetaQuest. El siguiente juego no sé ni cómo categorizarlo. Se llama A Space Odyssey o algo así, no sé cómo se pronuncia esto. Y si soy totalmente honesto, no entiendo mucho su propuesta tampoco. Aquí seremos un husky que nos han mandado al espacio en una misión de exploración. En nuestro equipo tenemos a un ganso trastornado, un mono cínico experto en armas y un ratón neurótico con alergias espaciales y enamorada del ganso. O sea, me encantaría haber visto la reunión del equipo para llegar a esta idea. Vaya olor a herbolario que tenía que salir de esa sala, la verdad. Ah, sí, salió también para MetaQuest. Más cosas, Bridge Constructor Studio, un juego de realidad mixta en el que, como su nombre te habrá hecho sospechar, nos dedicamos a construir puentes en una campaña con 70 puzzles. Pondrás a prueba tus conocimientos de construcción en diversos biomas y con materiales variados, cada uno de ellos con propiedades únicas. Puedes jugar con mandos o con las manos directamente, y sí, también se ha lanzado para MetaQuest. Otro juego que se juega con las manos es Draghead, un juego estilo ARPG en el que todo lo haremos con el gesto de nuestras manos y dedos. Los desarrolladores dicen que su misión con este juego es hacer la experiencia definitiva del seguimiento de mano, en un juego donde tendrás que explorar, combatir y conquistar un mundo de fantasía. Tengo que decir que alguna cosa me ha hecho gracia, como el hacer las señales con los dedos de la mano para lanzar hechizos, como un ninja de Naruto. Y sí, también ha salido para visores MetaQuest. Ahora otro de realidad mixta, el Shattered, que es un juego que combina puzzles de la vida real con el mundo virtual, en una historia con muchos tintes de terror y estilo escape room. La premisa es que estamos atrapados en un misterioso centro de salud mental y no podemos confiar en nuestras percepciones. Para escapar tendremos que manipular objetos de la realidad virtual y mixta para resolver los acertijos. Esto es un juego maravilloso para los amantes del género y, por cierto, aconsejable que se tomen su tiempo marcando bien todos los muebles de la sala y paredes para que no les rompa la inversión. ¿Se lanzó en dónde? En visores MetaQuest. Y siguiendo con la realidad mixta, el Slot Car VR, un pequeño juego estilo Scalextric para montar auténticas locuras de pistas en el salón de tu casa. Digamos que es volver a los años en los que éramos niños, porque además podemos jugar en local con otro amigo y disfrutar de las pistas creadas por nosotros sin tener que recogerlo después. Si te interesa, aprovecha ahora que en enero le suben el precio de 10 euros a 15 euros. Y otra vez sí, este juego ha salido para visores MetaQuest. Sigo con la realidad mixta, pero esta vez con Coaster Mania, un juego de crear montañas rusas también en el salón de tu casa. Encima puedes crear el entorno como si creases una maqueta virtual.
Este título cuenta con un modo campaña con más de 50 niveles y 4 mundos temáticos diferentes, pero también tiene un modo sandbox para que te pongas a crear como un loco. Este Coaster Mania ha salido para MetaQuest 3 y evidentemente MetaQuest 3S. El siguiente es I Am Cat, un juego que me estalla la cabeza por la cantidad de público que tiene con lo simple de su idea, y es que en este juego seremos un gato, que podremos personalizar por cierto, y como gato tendremos la libertad de hacer lo que queramos, como saltar, trepar, tirar objetos, robar dinero, poner pelo a la gente. Yo qué sé, no me mires raro, yo no fui el que inventó esto. Este juego salió para Steam y MetaQuest. Otro lanzamiento fue el Workshop Simulator VR, un juego para los que se quedan embobados con los vídeos que te salen en redes sociales de alguien reparando un juguete de hace 300 años. Aquí tenemos nuestro taller y tenemos que restaurar y reparar diferentes objetos. Es una propuesta hecha para relajarse y disfrutar sin tener que acumular cacharros en la vida real. Este juego está para PC y MetaQuest. Y bueno, vamos ya con el peso pesado de esta semana, el Skydance Behemoth. El titánico juego de los creadores de Walking Dead, Saint and Sinner, que cambian los zombies por la época medieval con magia y maldiciones. Un título que se apoya fuertemente en el combate basado en físicas, dándonos momentos de batalla espectaculares, sin olvidarnos de su principal atractivo, los Behemoths, que son unos colosos que tendremos que buscar y vencer, recordando mucho al gran Shadow of Colossus. Un juego como la copa de un pino que llega para PlayStation VR 2, MetaQuest y PC, y que además tenéis vídeo aquí en el canal. La verdad, y sin querer desmerecer a nadie, ha sido una semana con muchos lanzamientos, pero la mayoría diría que son un poco chorrijuegos más que juegos de verdad. Pero eso sí, está claro que, oye, todo tiene su momento y aquí hay espacio para todos. Al igual que para la siguiente sección de actualizaciones. Empezando por Astro Hunter, que vuelve a la lista. La semana pasada veíamos un primer vistazo que enseñaban su nueva mirilla que meterían en el juego, pues eso, ya está aquí y es eso, la actualización, la mirilla. Otro que repite y que ya le cogí cariño solo por eso, Medieval Dynasty, que esta gente no se cansa de arreglar cosas. Este parche se centra en arreglar algunas misiones en el modo cooperativo, problemas de conexión y de gestión de recursos. Con respecto al modo solitario, cambiaron el funcionamiento de los grifos de los barriles para evitar que se perdiese accidentalmente su contenido, y también han quitado la posibilidad de duplicar los palillos mientras los afilas, además de arreglar un error de traducción al español con los logros. El siguiente es Ancient Dungeon, que han sacado una actualización de contenido jugosa, con 2 pisos alternativos, nuevos enemigos, reliquias, hitos y jefes. Nueva área posterior al jefe para elegir ruta y solución de errores menores. Otro que crece es Aerospace Defender, con 8 nuevos tipos de torreta, 5 enemigos nuevos y más mapas. El siguiente es Drums Rock, que lanzó una colaboración con Cyberpunk 2077, añadiendo 4 canciones del genial juego polaco. Las canciones son Chipping In, I Like Supreme, The Ballad of Back Ravers y Never Fade Away. Yo lo intento de verdad con las pronunciaciones en inglés, pero a veces se me complica. Otro que suele estar por aquí es el Zero Caliber 2, y es que al fin se ha actualizado aprovechando la potencia de las MetaQuest 3 para aumentar su aspecto gráfico, además de diversos ajustes. Pablos recibe una super actualización para PC y PlayStation VR 2, en el que añaden 6 mapas nuevos, cambian por completo el Pablos TV, convirtiéndose en una herramienta increíble para grabar clips o retransmitir partidas del juego, añadieron sistemas de cosméticos y también una tienda. Ajustaron la optimización de los objetos, la optimización del uso de memoria y bastantes cosas relacionadas con el espectador, que te dejo el enlace en la descripción por si te interesa profundizar. Y por último en esta sección, Bridgers, que llevamos semanas viendo pinceladas de su nuevo mapa y por fin lo han lanzado. Esto acompañado de nuevas skins, ajustes de daños y precios de las armas. Ojito con el mapa nuevo, que no está nada mal. Y bueno, esto ha sido todo en actualizaciones. Ahora toca el primer vistazo, pero esta semana nos vamos a centrar en un único juego, porque tenemos el tráiler gameplay del Tier 1, un juego desarrollado para visores MetaQuest enfocado en el realismo de sus mecánicas y la táctica. Este juego está siendo creado por antiguos desarrolladores de Onward, y a diferencia de este, parece estar más enfocado en el 5 contra 5 que en mapas grandes. Hay varias cosas que son interesantes, como el bajar del helicóptero o abrir una puerta con una carga explosiva, además de que se ve que cuenta con misiones nocturnas y una gran cantidad de cachivaches para usar. Eso sí, gráficamente me parece bastante flojo y no sé qué pasa con esta gente, pero tanto el Onward como este, las animaciones de los personajes
dan pena y lástima. Esperemos que todo lo demás esté bien pulido, porque si no... En fin, no tengo más cosas para esta sección, pero bueno, vamos ya con la siguiente, que son los anuncios, que aquí sí hay material potente. Vamos a empezar fuertecito, porque quiero hablar de Wanderer The Fragment of Fate, que se ha retrasado varias veces, pero que por fin sabemos más o menos cuándo se lanzará, ya que han anunciado que será el primer trimestre del 2025. Recordar que este es una especie de remake del juego del 2022 llamado Wanderer, en el que aprovechan para expandir su historia y mejorar mecánicas. Tengo muchísimas ganas de ver qué han hecho en esta nueva versión, porque el original a mí me flipó. Más anuncios. El genial Vertigo 2 ha anunciado que recibirá una expansión para seguir disfrutando de su bizarro mundo. Eso sí, habrá que esperar al 30 de marzo de 2025. El siguiente es Ashen Arrows, que llegará a Quest, Pico y PC el 20 de febrero. Otro anuncio potente es Underdogs para PlayStation VR 2. Este original roguelike llegará a la de Sony en el primer trimestre de 2025. Y ya os digo que este juego está muy guapo. Pero para otro que no habrá que esperar mucho es para Madison VR, la versión de MetaQuest 3. Porque han anunciado, así como el que no quiere la cosa, que este mismo diciembre estará en los dispositivos standalone. No han dicho el día, pero prepárense para pasarlo mal. O bien, depende de lo que te guste. Otro anuncio, The Pulse, un extraño juego estilo Walking Simulator, llegará a PlayStation VR 2 en 2025. Este mismo mes tenemos también Cold VR, juego que traje en primicia al canal en su versión temprana y que ahora se lanzará de manera definitiva para MetaQuest, PC y PlayStation VR 2 este mismo mes, sin saber día aún. Ojo con este juego, porque si te mola el rollito super hot, este te va a gustar. Otro lanzamiento inminente es el DLC de Contra en el juego X8. Esta colaboración saldrá el 12 de diciembre. Y para cerrar, uno de Contractor Showdown, que me ha dejado totalmente descolocado. ¿Recuerdan ese Battle Royale que se parecía al Call of Duty Warzone? Pues han anunciado un modo estilo Extraction Shooter llamado Contractor Showdown Exfil, al más puro estilo Escape from Tarkov, o mejor dicho, Arena Breakout. Esto está en alfa cerrada actualmente y a través de su Discord puedes solicitar ser un tester por si quieres colaborar con el desarrollo de este nuevo modo de juego. Pues esto ha sido la semana, lanzamiento a cascoporro, buenas actualizaciones, pero mejores anuncios aún. Yo por lo menos me voy satisfecho. Ahora me gustaría saber a mí qué te ha parecido a ti, si has jugado algo de lo que he mencionado en esta semana, o no sé, o si hay algo de lo que han anunciado que estés esperando, algo que te haga ilusión. Déjamelo en los comentarios, que yo siempre los estoy leyendo. Y en fin, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les ha gustado el video, dejar un fuerte like, suscríbanse para no perderse nada. Y nos vemos en más vídeos y en directo.